Hola a todos, bienvenidos a su curso de Electrónica 1. Vamos a comenzar con lo que corresponde a esta semana, segundo corte, transistores de unión bipolar. ¿Sí? Esta es una pequeña guía de lo que vamos a estar tratando en esta clase de hoy. Y empecemos con lo que es un transistor. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor de 3 capas que consta de 2 capas de material N o P y una de otro material que puede ser N o P. Recordemos que cuando vimos los semiconductores, un material puede ser N o P y se crea el N cuando se introducen elementos impuros que cuenten con 5 electrones de valencia, o material P que se forma mediante el dopado de un cristal puro de germanio o de silicio con átomos de impureza que cuenten solamente con 3 electrones de valencia. ¿Sí? El transistor es un dispositivo electrónico de estado sólido que consiste entre estas dos uniones de N, que son tan cercanas entre sí que permite aumentar la corriente y disminuir el voltaje, además de controlar el paso de corriente a través de sus terminales. ¿Quién lo inventó? ¿Cómo fue fabricado? El primer transistor fue fabricado por Industrias Bell, como se muestra en la figurita que tenemos aquí abajito, y sus coinventores fueron William Shockley, ¿se acuerdan de la ecuación de Shockley? Ese mismo, John Batten y Walter Brattain, como se pronuncia. Esta es un esquema del transistor que Industrias Bell creó. Tiene su emisor, su colector y su base, que son las 3 principales partes del transistor. Una cuña aislante, una hoja de oro, y el semiconductor que usaron fue el de germanio. ¿Sí? Entonces, ¿qué ventajas tiene? Porque es importante el transistor. Es utilizado en una variedad de funciones de control en los circuitos electrónicos. Algunas pueden ser amplificación, oscilación, conmutación y hasta conversión de frecuencia. ¿Por qué es importante? Porque es bueno utilizar, porque tiene un consumo de energía bajo, en un tamaño y un peso bastante menor comparado a los tubos de vacío. Tiene una vida útil larga, no necesita calentamiento y resistencia mecánica elevada. Estos son algunos de los tipos de transistores que pueden conseguir hoy en día. Si bien tienen que ver la referencia y tienen que ver sus datasheets, como siempre, ingenieros, antes de utilizarlos para saber si son tipo NPN o PNP. En este caso, nuestros transistores que estamos tratando son los bipolares, unión bipolar. Los unipolares son los que vamos a ver después, más tarde, que pueden ser como los FET, ¿no? Los bipolares, como ven aquí, contienen 3 patitas. Cada patita corresponde a la base, colector, al emisor, dependiendo. El transistor se fabrica sobre un sustrato de silicio, en el cual se difunden impurezas, ya pueden ser donadores o aceptadores, de forma que se obtengan estas 3 regiones de aquí. ¿Cómo vamos a denominar esas regiones? Como ya mencioné, colector, emisor, base, o emisor, base, colector. El emisor es una región muy dopada. Cuando más dopaje tenga este mismo, mayor va a ser la cantidad de portadores que podrán aportar corriente. La base, que es la que está en el medio, es muy estrecha y poco dopada para que tenga lugar a poca recombinación de la misma y prácticamente toda la corriente que proviene del emisor pase al colector. El colector es la siguiente parte, que es una zona menos dopada que el emisor
y las características de esta región es que tienen que ver con la recombinación de los portadores que provienen del mismo emisor, ¿sí? Como la base es una parte tan pequeña, la cantidad de corriente que pase por el emisor al colector va a ser muy parecida en valor. El transistor puede ser PN o NP, como ya le mencioné. ¿Cómo se polariza? ¿Cómo se representa esto? La PNP, miren cómo va la dirección de la corriente. El lado del emisor base es polarizado con voltaje del emisor y este por un voltaje de colector, y es representado de la siguiente forma. Como la dirección de la corriente, mire por dónde va entrando la corriente del emisor y es prácticamente la misma que sale por el colector, va a tener esta dirección, mientras que la de la base indica que va saliendo por la flecha que tenemos aquí. La del NPN es cuando está polarizado inversamente, ¿sí? Por lo que la dirección de la corriente es opuesta, como se ve en la figura. La del colector va a ser prácticamente la que llegue al emisor más la que entre de la base. El efecto del transistor. El transistor bipolar basa su funcionamiento en el control de la corriente que circula entre el emisor y el colector del mismo. Mediante la corriente de la base, en esencia, el transistor se puede considerar como un diodo en directa, o sea, unión base-emisor, por lo que circula una corriente elevada, y una unión en inversa, unión base-colector, por lo que actúa como una estructura que recoge gran parte de la corriente que circula por el emisor. Viendo esta figurita que tenemos aquí, vemos que disponemos de dos diodos, ¿no? El primero está polarizado en directa, por lo que circula una corriente bastante elevada, como se ve aquí, que gira. Y el siguiente diodo es uno polarizado en inversa, por lo que la dirección de la corriente es opuesta. Cuando estos dos diodos se unen, se forma lo que es la base, una línea, que es este resultado que está aquí. ¿Qué pasa aquí? Que esto se va a conocer como la zona de unión y es muy estrecha. Entonces toda la corriente que va a circular por A, por el primer diodo, va a quedar absorbida por el campo existente entre el diodo B. Entonces va a pasar prácticamente toda por aquí. De esta forma, entre el emisor y el colector circula una gran corriente, mientras que por la base la corriente va a ser muy pequeñita, ¿sí? Como ya hemos explicado. Entonces, ¿cómo va a ser lo de las corrientes y las tensiones? La unión base-emisor queda polarizada como una unión en directa y la unión colector-base como una unión en inversa. Aquí vemos, por ejemplo, la unión PNP. Entonces, suponiendo que esta es el emisor, esta es la base y este es el colector, ¿cómo va a ser las direcciones de la corriente? Se va a sobreentender de que por lo que un transistor es un nodo con 3 entradas o salidas, por lo tanto la suma de sus corrientes que entran o salen va a ser 0. Es decir, que la corriente del emisor, la base y el colector va a ser 0 siempre, debería cumplirse. De este diagrama tenemos que entre el emisor y la base, vamos a ver el emisor y la base, este que está aquí y este que está acá, aparece una corriente. ¿Qué corriente aparece entre estos dos? Y su EP, esta que viene aquí en esta dirección, más IN. Por eso esta ecuación. Entre el efecto del transistor provoca que la mayor parte de la corriente anterior no circule por la base, sino que salga directamente hacia el emisor. Por eso esa corriente que
pasa por acá. La mayor parte va de este lado, por eso la flecha es más grande, y una flecha más pequeña va hacia la base, porque se debe cumplir que la corriente del emisor salga prácticamente toda, la mayoría pues, por el colector. Entre el colector y la base se acumula una corriente mínima por estar polarizado en inversa. Es decir, aquí tenemos que IC es la suma de ISN, esta pequeñita que viene aquí, con ICP, esta que viene acá. Y finalmente para la base circula una corriente pequeña del emisor, que es esta que está aquí, esta que está aquí, más la corriente del colector, más la corriente de recomendación. Entonces esta que viene aquí, esta que viene aquí y esta que viene acá. Vamos a tener siempre la relación entre la corriente y el emisor, a la cual le vamos a asignar el valor de alfa, cuyo valor típico va a estar entre 0,9 o 0,9 a 0,99, perdón. Y la corriente entre la corriente del colector y la corriente de la base va a tener una relación de beta, que tendrá un valor normalmente de 100 o mayor. A menos que el ejercicio o el fabricante no lo indique en el valor, asumimos que 100. Si no, él se va a decir con qué valor de beta trabaja ese transistor en específico. Esto que tenemos aquí es la demostración de esta relación igualándola a alfa, es decir, que beta puede ser igual a este valor de alfa. Y el valor de la corriente de la base por lo general va a ser beta por la corriente del colector, va a ser beta por la corriente de la base. Y para corrientes muy pequeñas se va a trabajar con esta ecuación completa que tenemos aquí. Ya más adelante ustedes van a ver cómo lo utilizaremos. Aquí tenemos una representación de cómo en la dirección de las corrientes y cómo se ubican los voltajes de acuerdo a nuestro tipo de material. Para NPN, primero que tenemos aquí, la dirección de la corriente del colector es la misma que el emisor hacia abajo de acuerdo a la flechita que viene de salida, y la corriente de la base es entrando de acuerdo a la misma flechita. Para el material PNP, como vemos que está polarizado en inverso, la dirección de la flechita va a indicar también la dirección de la corriente del emisor y la corriente del colector, y la base va a seguir entrando el valor. Para las tensiones se va a conocer un valor de voltaje entre el colector y el emisor, un valor entre el colector y la base y un valor entre la base y el emisor. Esto para NPN. Y para PNP vamos a tener polarizados, si ven, los signos inversos: voltaje emisor colector, voltaje base colector y voltaje emisor base. Lo que va a determinar siempre el sentido de la corriente o el sentido de los signos de los voltajes va a ser la dirección de cómo esté la flechita de nuestro transistor, si es NPN o si es PNP. Bueno, el transistor tiene tres regiones de funcionamiento: región de corte, activa y saturación. La región de corte es cuando el transistor se encuentra en corto, es decir, no circula corriente por sus terminales. Para que esto se cumpla, la corriente del emisor tiene que ser 0 o tiene que ser un valor más pequeño. Y también el voltaje base emisor va a ser igual a 0. Para la región activa es la región como
igualmente funciona nuestro transistor. Es decir, la región activa es existen las corrientes en todos sus terminales y todos los voltajes, y se cumple que la unión base-emisor se encuentra polarizado en directo. Esto va a tener un valor siempre fijo de 0.7 voltios, que es el mismo valor del diodo, y se va a cumplir a la vez que la corriente en el colector va a ser igual a beta por la corriente de la base. Para la región de saturación se verifica que tanto la unión base-emisor como la unión base-colector se encuentran en directo y las tensiones funcionan con sus valores predeterminados habitualmente. Por ejemplo, el base-emisor, aquí dice 0.8, pero vamos a utilizar 0.7, y la de colector emisor va a ser de 0.2 voltios, ¿sí? Estas son algunas de las ecuaciones que vamos a usar para este tipo de casos. Entonces ya tenemos que la corriente del emisor es igual a la suma de la corriente del colector más la base, que tienen la relación de la corriente de colector y emisor, la relación del colector base, la corriente del colector, la corriente del emisor, el voltaje base emisor va a ser siempre 0.7, y estas ecuacioncitas que ya tenemos aquí de potencia y de diferentes corrientes. Entonces, ¿qué modos de operación y aplicaciones va a tener el transistor? Va a depender de su tipo de región que se esté usando, ¿no? El modo, el tipo emisor base colector, es decir, PNP o colector base emisor, o sea, NPN. Si está en corto, en corte, el PNP va a ser en inverso, tanto como el NPN. ¿Y en qué aplicación se puede usar? En conmutación. Para la región activa, si esta está en directa y esta está en inversa, puede servir para aplicaciones de amplificación. Para la saturación, ambos están en directa, y también sirve para conmutación. La polarización del transistor. Bueno, como ya sabemos, el transistor se emplea en numerosas aplicaciones de circuitos electrónicos, y cada uno de esos circuitos se polariza de una forma determinada, ¿sí? De acuerdo a la aplicación, de acuerdo a los dispositivos, etc. Para polarizar un transistor bipolar hay que conseguir que las corrientes y tensiones continuas que aparecen en el mismo queden fijadas por unos valores fijos, decididos previamente, de acuerdo a la aplicación que yo quiero. Y es posible polarizar el transistor en zona activa, saturación o en corte, como vimos anteriormente. Estas imagenecitas que tenemos aquí son representaciones de cómo se polariza un transistor. Tengo que ponerle una fuente, por lo que va a aparecer un voltaje de colector base, uno de base emisor, y van a aparecer las diferentes corrientes, lo mismo que para cuando es un diodo NPN. Veamos un ejemplo sencillo. Calcular las resistencias requeridas para que en el colector el voltaje sea de 5 voltios. Recordemos, miremos esto aquí. Y circule una corriente de 2 miliamperios. Asuma que la unión emisor base colector, o sea PNP, hay una caída de 0.7 voltios a 1 miliamperio y B es igual a 100. Si miramos el circuito que podemos identificar fácilmente, bueno, este es el colector, aquí va a estar el voltaje del colector, aquí hay un voltaje base emisor, esta es la parte del emisor y esta es la parte de la base. En la parte de la base no hay resistencia, ojo a eso. Entonces, ¿cómo quedaría el circuito? Bueno, ya sabemos que el voltaje en el colector es 5 voltios y la corriente en el colector son 2 miliamperios. Con dichos datos ya podemos hallar la corriente la resistencia del colector. Sabemos que tenemos
sería este voltaje suministrado, que son 15, menos el voltaje del colector, que son 5, sobre 2, que es el valor de la corriente. Entonces nos va a dar este valor. Como ya tenemos la corriente del colector y sabemos que la relación de beta de la corriente del colector y la corriente de la base igual a beta, y tenemos el valor de beta igual a 100, entonces lo que hacemos es solamente reemplazar, despejar y reemplazar, y ya tenemos el valor de la base. También nos dicen que va a tener un valor de 0.7, como veíamos aquí. Hay una caída de 0.7 voltios a 1 miliamperio. Entonces en esta parte va a haber un voltaje de 0.7, voltaje base emisor, por lo que el voltaje en el emisor va a ser igual a menos este voltaje que está aquí, o sea, menos 0.7. La corriente en el emisor va a ser igual a la suma de la corriente del colector más la corriente de la base. Todas las dos que entran aquí sale acá. Entonces va a ser 2 más 0.02, este valor. Entonces nuestro valor de la resistencia en el emisor va a ser igual a este valor que está aquí, el voltaje del emisor, menos esto de la fuente, sobre la corriente del emisor. Entonces recordemos que esta es menos 0.7 menos, porque esta está negativa, 15, o sea, va a ser positiva al final, sobre esta que ya hay. Y este va a ser nuestro resultado de la resistencia. Ahora veamos otro tipo de ejercicio. Por ejemplo, esta que está aquí. Si nos dan una resistencia en la base, pero no nos dan una resistencia en el emisor, perdón, como vemos aquí, ¿qué nos viene? Los voltajes y las corrientes. Como vemos, el voltaje en el colector va a ser como lo hicimos ahorita, el voltaje suministrado menos la corriente, porque la conocemos, se supone, por la resistencia del colector. El voltaje colector emisor es este que está aquí. También lo puedo hallar por esto, va a ser BC menos BE, ¿sí? Este menos este. Voltaje en el emisor en este caso es igual a 0 porque está conectado directo a tierra. Y el voltaje base emisor, este que está aquí, como este 0, va a ser el mismo voltaje que está acá en la base. La corriente que viene por esta base, por aquí, va a ser la fuente suministrada menos el voltaje base emisor, que es el mismo voltaje de la base, sobre la resistencia. Y la corriente IC, esta que tengo aquí, va a ser beta por el voltaje, por la corriente de la base. Y la corriente del emisor, que va a ser prácticamente muy parecida a la corriente del colector, es la suma del colector más la base. Veamos un ejemplo de esto. El ejemplo del libro de Boyle 4.1. Determine los voltajes y las corrientes para la configuración de la siguiente figura. Como va a ser en DC, y esto es entrada AC y salida AC, los capacitores se van a ir. Y vamos a hallar IC, IB y el voltaje de cada uno. Entonces, ¿cómo se hace esto? Ya sabemos que IC es igual a beta por IB, y nos dicen que beta es igual a 50, por lo que entonces primero hallo nuestra IB. Como tengo aquí, IB es la que pasa por este lado, va a ser BCC, que es este que tengo aquí, menos el voltaje base emisor, como veo que el emisor está conectado directamente a tierra, por lo que el voltaje base emisor va a ser igual al mismo voltaje de la base, que va a ser 0.7, que es el del diodo. Entonces 12 menos 0.7 sobre los 240, que son los de la resistencia. Este es el valor. Como ya tengo ese valor de corriente, puedo hallar la corriente en el colector, esta que está acá, que solamente multiplicar por el beta, que es 50. Ahora la corriente, el voltaje base emisor, colector emisor, perdón, va a ser como esto que está aquí, esto se va, el voltaje en el colector menos la corriente del colector por la resistencia, solamente a reemplazar.
Y el voltaje, bueno, esto ya lo sabemos, el voltaje base emisor es el mismo que la base y el voltaje colector va a ser el mismo, este que está aquí, voltaje colector emisor, que es el que ya llamo. Utilizando la notación de dobles subíndices resulta que, por ejemplo, el voltaje base colector también lo puedo hallar restando el voltaje de la base menos el voltaje en el colector. Base colector me va a dar menos 6.13. El signo de negativo, ojo a esto, revela la unión, que la unión está polarizada en inversa, como debe ser para una aplicación de amplificación, como veíamos en la tabla que ya mencioné. Otro ejemplo, un poquitico más complejo, es agregando resistencias en el emisor y otra resistencia en la base. ¿Cómo podemos hacer esto? Antes de ver estas ecuaciones que podemos hacer, podemos utilizar el teorema de Thevenin. ¿Se acuerdan cuando lo usamos también con el quiz? Bueno, esas dos resistencias que tengo adelante pueden ser mi R1 y R2 y puedo hallar una resistencia equivalente y un voltaje equivalente, y ahora sí tendría mi resistencia equivalente, va a ser la resistencia de la base, y mis otras dos resistencias que no toco son las del colector y el emisor. Volvamos aquí un momento. Lo mismo, el voltaje del colector, este que está aquí, es este voltaje de la fuente menos la corriente por la resistencia, o también puede ser el voltaje del emisor más este voltaje colector emisor. El voltaje del emisor, este que está aquí, es igual a la resistencia por el valor de la corriente, o el voltaje B de la base menos el voltaje base emisor, ¿sí? El voltaje colector emisor, que es este que tengo aquí, puede ser la resta de esto todo, voltaje colector emisor, o también lo que puedo hacer es el voltaje de la fuente menos la corriente por la resistencia aquí, la corriente por la resistencia de acá, ¿sí ven? El voltaje de la base, este que tengo aquí, va a ser igual a la sumatoria del voltaje base emisor más el voltaje del emisor. La corriente ahora de esta resistencia que está aquí, en caso de que no lo quiera reducir, la puedo hallar directamente el voltaje de la base sobre esta. Y la corriente de esta va a ser la corriente de la base más la corriente de esta que está aquí. Y si ven que esto es un nodo, esta sale y esta pasa por acá, es la sumatoria de esas dos. Y RB lo hayan como una resistencia equivalente, que es la de T. Veamos el ejemplo. Ejemplo 4.8. Determine el voltaje B sub CE, el colector emisor que está aquí, la corriente del colector, esta que está acá, para la configuración del divisor de voltaje. Ahí ya nos dicen que utilicemos Thevenin. Entonces, primero que hago, entonces quito toda la fuente y hallo mi resistencia equivalente con estas dos. ¿Cómo hallo? En paralelo, multiplicando esta por la suma de estas dos, ¿no? Y obtengo ese valor de resistencia equivalente, que va a ser esta parte de aquí, y la corriente, el voltaje, perdón, va a ser esta, como es la de la base la que necesito, va a ser la de 3.9 sobre la sumatoria de las dos por el voltaje que me están suministrando, que es de 22, ¿sí ven? Y nos va a quedar a esto como se ve en el circuito, la figura 4.4. Ese va a ser nuestra parte de abajo. Entonces, como ya sé que la corriente del colector es el beta, es de 100 que ya tengo por la corriente de la base, entonces primero hallo la corriente de la base. ¿Cuál va a ser esta corriente de base? Es esta que pasa por aquí, entonces va a ser la fuente de Thevenin, perdón, menos el voltaje base emisor sobre la sumatoria de la resistencia equivalente más beta más 1 por la resistencia del emisor, ¿sí? Esa va a ser nuestra formulita para este tipo de casos.
Reemplazando nuestros datos, este es nuestro valor de la corriente y aquí tengo el valor de la corriente del colector. Listo. Ahora, este otro tipo de ejercicio, suponiendo que ya no está la resistencia conectada directamente a la fuente de alimentación, sino que está debajo de la resistencia del colector. ¿Cómo lo hago? Para tener en cuenta, por ejemplo, aquí tengo el voltaje del colector, ¿cómo se halla? El voltaje suministrado menos la resistencia del colector por la corriente que pasa por el colector por la corriente que pasa por aquí, porque esta corriente aquí se divide entre esta y esta, colector y RB1 en este caso, ¿no? Para el voltaje del emisor, este que está acá, va a ser IE por RE, muy bien, o puede ser también el voltaje de la base menos el voltaje de base emisor. Para el voltaje de colector emisor puede ser la resta del voltaje colector menos el voltaje emisor y así sucesivamente. Ya sé que la corriente del colector es beta por IB y que IE es aproximadamente igual a IC, que es la suma de la corriente del colector y la corriente de la base. Ejemplo: determine la corriente del colector y la corriente del base colector de la figura. Esto se va y me va a quedar solamente esta parte. Nos están dando beta igual a 90, ¿sí? ¿Cómo se resuelve esto? Primero voy a dar mi corriente de la base, esta que está aquí, que va a ser BCC, que es 1010, menos el voltaje base emisor, que es este que está aquí, que es 0.7 siempre, sobre, ya sé la fórmula que me dieron anteriormente, la resistencia de esta 250 más beta por la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Así ya. Luego que ya tengo IB, multiplico por beta, tengo la corriente del colector y finalmente para hallar el voltaje colector emisor, que es el que ubico de este lado, va a ser BCC menos IC, que es la corriente que pasa por aquí, por la resistencia del colector y la resistencia del emisor. Reemplazo. Listo. Y este ejercicio se los dejo de tarea. Pues aquí no nos están dando el valor de beta, así que asumimos que es igual a 100. Nos viene a hallar el voltaje del colector, voltaje del emisor y las corrientes. Sencillito. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Gracias.